Muy buenas, ¿cómo están, estimados compañeros, amigos, vecinos, ciudadanos? Estamos en la quinta edición de Canta Claro. Como saben ustedes, nuestra especialidad es develar todos los componentes de las economías ilegales. Y hoy vamos a hacer una pequeña introducción, porque tenemos acá a Ricardo Soberón, que nos va a hablar un poco del narcotráfico y política en el país. Vamos primero a llamar la atención sobre algunos hechos de la coyuntura. Uno primero, la muerte de Fujimori. Fujimori se murió el mismo día que se murió Abimael Guzmán, con la misma edad de Abimael Guzmán, pero no solamente esas son las dos coincidencias, sino también han compartido juntos la voluntad de imponernos como sociedad, gobiernos, estructuras autoritarias, imponernos su ideología, sus formas de hacer política, sin importarles la vida de las personas. Sabemos, por ejemplo, el Sendero Luminoso asesinó, masacró comunidades como la de Lucanamarca, mató a muchos dirigentes sociales, populares, como es el caso de Marilena Moyano, como es el caso de Enrique Castilla, uno dirigente textil y la otra dirigente barrial, y mató a miles de campesinos en su lógica de imponernos una ideología y un gobierno de las características que querían hacer Sendero Luminoso. De la misma manera encontramos el otro paralelo con Fujimori. Fujimori se encargó de dirigir las muertes de los jóvenes de la Cantuta, estudiantes de la Cantuta, y su profesor se encargó de dirigir la muerte de varios pobladores de Barrios Altos en una incursión en una de las zonas de tuburizadas de Barrios Altos, y se encargó también de dirigir la masacre de Pativilca, además de las esterilizaciones forzadas, además de todos los problemas que hemos visto nosotros de secuestro, tortura. Incluso no tuvo ningún reparo en torturar a su propia esposa, Susana Iguchi Fujimori. Entonces tenemos dos vidas paralelas que bajo ideologías, bajo pensamientos y doctrinas autoritarias quisieron imponerlos. Sin embargo, Sendero Luminoso ya fracasó políticamente, ya no prende en la sociedad, pero el fujimorismo sigue vigente, el fujimorismo sigue presente en nuestra sociedad, y de eso es lo que queremos llamar la atención, porque el fujimorismo que vive todavía en nuestra sociedad nos ha legado una serie de herencias de las cuales tenemos nosotros que salir. Hay que desfujimorizar la sociedad en el marco de lo que significó el proyecto neoliberal, en el marco de lo que significó el proyecto del desarrollo de la economía, y en el marco de lo que significó enmarcar el país en lo que significaba con mucha fuerza en términos de sostener el crecimiento del país solamente en el extractivismo, en la explotación de los recursos naturales, y no diversificar nuestra economía. Lo que significó también ese proyecto neoliberal para la salud, todos los problemas que tenemos de mercantilización de la salud, lo que significó ese proyecto para la educación, liberó la educación, generó todo un conjunto de escuelas privadas que no cumplieron los estándares mínimos de calidad, y tenemos un debilitamiento de nuestro sistema educativo con los problemas con los profesores bajos salarios, educación depreciada en muchas de nuestras escuelas, y lo que es peor, creó también universidades y universidades privadas bambas, que son las que en estos momentos han proliferado en el país, y ahí tenemos algunos representantes de esas universidades en el Congreso de la República. A las peruanas, tenemos San Juan Bautista, tenemos la Universidad Telesuc y la César Vallejo como la más emblemática. Entonces tenemos un conjunto de universidades que incluso en estos momentos tienen bancadas en el Congreso. Entonces tenemos una serie de otros problemas, por ejemplo, como el caso del transporte. El transporte caótico de nuestras ciudades tiene a la base el problema de la liberalización que hizo el fujimorismo sobre el transporte, el liquidar lo poco que teníamos de transporte público, y en la práctica lo que ha hecho el fujimorismo es la cultura combi. El transporte, como lo vemos en estos momentos, es un país en caos absoluto en términos de transportes, y muertes de muchas personas porque hay los buses camión, hay el poco control que existen también sobre el sistema de transporte a nivel nacional, y constantemente las caídas de ómnibus en las carreteras, producto del mal estado incluso de estas carreteras. Entonces tenemos una serie de estos problemas que además se ha trasladado con mucha fuerza a la política, la informalización de la política y la captura de la política por grupos que vienen de las economías ilegales y que en la práctica se están apoderando del Estado, como es el caso de lo que en estos momentos representa Fuerza Popular, una coalición mafiosa, distintos intereses ligados, muchos de ellos a economías ilegales, Alianza para el Progreso de la misma manera, Podemos de la misma manera, y que tienen un crecimiento importante en nuestra sociedad. Las consecuencias de estas políticas también tienen que ver
con lo que está pasando en estos momentos con los incendios forestales, que además de los problemas que pueden tener los campesinos de quemar lo que queda de los productos que supuestamente son desperdicios, quemarlos para poder alistar las tierras, además de eso tiene una ley forestal, antiforestal, que ha aprobado este Congreso y que permite la tala de árboles, que permite que la economía ilegal se introduzca vía lo que es la minería ilegal, que permite que haya una serie de condiciones para que se deprede nuestra Amazonía y se quede en situación en la cual estamos viviendo. Y en estos momentos tenemos 15 muertos por los incendios forestales, tenemos grandes perjuicios para la economía de los productores del campo, gran parte del ganado muerto, tenemos también un problema de cosechas perdidas, o sea, hay un enorme impacto en las economías, pero además hay un enorme impacto en el ambiente, porque producto de la proliferación de los humos estamos teniendo el problema de muchos problemas de intoxicación de los ciudadanos que están alrededor de estos incendios y que se están generando graves problemas de salud hacia adelante. Entonces tenemos un gran problema también sobre el cual el gobierno no ha sabido actuar. Recién se está declarando en emergencia, a pesar que teníamos estos problemas de incendios forestales casi en 22 regiones del país, recién se está declarando en emergencia y recién se está viendo qué hacer como gobierno para atender este problema. Lamentablemente, la poca sensibilidad de parte de nuestro gobierno, hemos visto gente llorando, hoy mismo hemos visto en la zona de Amazonas, en Chachapoyas, una señora como pedía auxilio vía el canal de RPP, porque encontraba que no había ninguna respuesta de parte del Estado, de las autoridades, y en la práctica la desprotección absoluta de estas comunidades, de estos pobladores, en la situación de estar viendo el incendio forestal y además buscar ellos mismos apagarlo con sus propios recursos, cuando no tienen ningún apoyo técnico, ningún apoyo en términos de mascarillas, ningún apoyo de nada de parte del Estado, exponiéndose a los riesgos que va a tener esta situación. Entonces tenemos un panorama complejo en el marco de un país que tiene grandes dificultades, en el marco de un país que sigue teniendo una economía que no está al alcance de los pobladores, no está al alcance de los ciudadanos y que tenemos un crecimiento enorme en las desigualdades. Entonces ahora vamos a pasar a la entrevista con Ricardo, para que Ricardo, desde su experiencia, nos informe un poco cómo anda la lucha contra el narcotráfico y cómo esto se articula a poderes políticos. Estamos ahora ya con Ricardo Sobero, que nos va a hablar sobre el tema del narcotráfico y política en el Perú. Ricardo, ¿cómo ves el tema del narcotráfico en el Perú? ¿Cuál es tu balance actual sobre la situación del narcotráfico y la lucha contra él? Hola Mario, vecinos, vecinas. En realidad yo creo que uno de los elementos propios del Fujimorato histórico y el Fujimorato actual es su capacidad de poder convivir con las economías extractivas ilícitas, particularmente el narcotráfico. Recuerda que Alberto Fujimori engañó al propio Departamento de Estado, haciéndole creer de que estaba luchando contra el narcotráfico. Y no fue sino cuando Vladimiro Montesinos grabó a su entonces zar antidrogas Barry McCaffrey que se dieron cuenta de que habían dos discursos en marcha. Uno de lucha contra Sendero en manos de la CIA y otro la lucha contra el narcotráfico a cargo de la DEA. Y es claro que para Estados Unidos se priorizó la primera sobre la segunda. En ese contexto entendemos cómo cooptó a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Servicio de Inteligencia, utilizó al Poder Judicial y Ministerio Público para poder excarcelar o encarcelar a quien le corresponde y así sucesivamente. Hoy en día vemos lo mismo, pero en una situación como la que presenta el mapa de la cocaína actualmente. Primero, hay una estabilidad del mercado internacional de cocaína, hay unos 22 millones de usuarios a nivel global. El Perú tiene 95.000 hectáreas de coca, entre 500 y 600 toneladas de clorhidrato de cocaína que se producen al año en 19 cuencas cocaleras. Hay una perfecta articulación entre la economía del oro y la economía de la cocaína. ¿Por qué? Porque en el caso de la cocaína, el 90% de la actividad es ilegal y solo el 10% del cultivo es legal. En el oro es a la inversa. 90% es legal y solo un 10% de ilegalidad cuando se evapora el mercurio. Con esa dicotomía entre el oro y la cocaína es perfectamente articulado la simbiosis que hay entre estas dos actividades, siendo obviamente que el oro a $2.000 la onza es mucho más rentable que la cocaína, cuyo precio por kilogramo
no pasa de $1.200, $1.500. Entonces, bajo ese criterio, el narcotráfico en el Perú se ha movido hacia la Amazonía Baja. Así como los incendios están corriendo en la Amazonía, no es gratuito. La cocaína ha pasado de la selva alta hacia la selva baja, ha salido del Braem a 19 cuencas cocaleras. En segundo lugar, encontramos la presencia de organizaciones internacionales de distinto origen. En el caso mexicano, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa. En el caso de Colombia, el Valle y el Golfo. En el caso de Venezuela, el Tren de Aragua. Y en el caso brasileño, el Primer Comando de Capital. Todos interactúan bajo un esquema. Dejemos que los peruanos cultiven, procesen, transformen, transporten, y nosotros tenemos nuestros enviados especiales en Paita, Salaberry, Chimbote, Callao, Pisco y Matarani, o en fronteras, listos para los embarques que sean necesarios. En el caso peruano, encuentras unas 200 firmas, organizaciones familiares que están ubicadas en todos los pueblitos donde hay cultivos de coca y pozas de maceración. Hay unas 50 organizaciones de mediano rango nacional encargados de llevar la cocaína desde las zonas productoras a ciudades como Huancayo, Cusco, Huamanga, ciudades intermedias donde se almacena. Ese almacenamiento está listo para ser transportado a los lugares de embarque en los puertos a los que te he mencionado. Y toda esa radiografía del funcionamiento del narcotráfico requiere un esquema institucional de cooptación, corrupción, cuando no infiltración, que funciona desde las distintas ópticas. Congreso de la República, el rol distractor de poner la atención en los temas que no corresponden, pero que permiten que el narcotráfico funcione. Fuerzas Armadas y Policía Nacional se dedican a hacer la tarea de siempre. Te doy un caso muy claro: 10 mujeres son apresadas en un mes por traficar cocaína hacia España. De las 10, 9 ya son avisadas de que, mejor dicho, van a caer. Y hay una que sí logra el objetivo. La policía sabe de esas 9, las captura y las muestra ante los titulares del periódico para que sacar como que estamos haciendo las cosas bien. En el caso de la Dinandro, la estructura dirigencial de la Policía Antinarcótico del Perú en Iquitos, compenetrada con el Primer Comando de Capital, y así sucesivamente encontramos. En las Fuerzas Armadas la cosa es más diluida, pero no deja de ser significativa. La tan famosa caja negra que existe en cada uno de los cuarteles de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de la selva peruana. Es decir, son cajas que se manejan por fuera de las partidas presupuestales, que permiten manejar el gasto cotidiano de la unidad militar y además los bonos correspondientes al encargado de la unidad y a todas sus estructuras de comando, a vista y paciencia de las estructuras castrenses que pelean por obtener el cargo en estas instalaciones. ¿Pelean o pagan para tener los cargos? Pagan, pero digamos, ocasionalmente ocurren circunstancias como las acusaciones entre militares sobre tráfico de combustible, por ejemplo, que son recurrentes y que explotan en determinado momento y aparecen en prensa. Entonces, no se descarta la posibilidad de que existan pugnas al interior que implican una apertura. Y eso también se vive a nivel de la política, sin exclusión. Todos los partidos políticos, o gran parte de los partidos políticos representados en el Congreso, tienen su problemita. Y para eso las campañas electorales son el bocato di cardinale. Son el espacio privilegiado en donde se permite el lavado de dinero de la manera más fácil y sencilla. El caso de los cócteles de Fuerza Popular es el caso paradigmático por el cual está acusado la señora Keiko Fujimori con 30 años de prisión, y no hace sino representar cómo el 2011, el 2016, y quién dice no, el 2026, van a encontrar fórmulas en donde Dionisio Romero, Gubins, Odebrecht, Joaquín Ramírez, todos participan de la bolsa que finalmente llega a ser gastado
en actividades proselitistas que no se le rinde cuenta a nadie, y esa es la forma como el narcotráfico hoy en día ha encontrado un escenario ideal. Nos has descrito la cadena de producción del narcotráfico de manera muy clara, o sea, desde el campesino que se dedica a cultivar, a cosechar, a sembrar, a hacer toda la parte productiva básica, generar la materia prima, hasta las posibilidades de la salida del narcotráfico vía, por ejemplo, los puertos. Ahora estamos haciendo el megapuerto Chancay, por ejemplo, eso va a ser obviamente una vía que vamos a utilizar. Y tenemos, de lo que nos has descrito más, la transnacionalización del narcotráfico. O sea, nosotros no somos ahí nada más que proveedores, porque son otros los que hacen el circuito de comercialización. El precio de la cocaína en Chacra es de $1.100 el kilo. Cuando ese mismo kilo de cocaína llega al Callao, llega a $12.000, 10 veces más. Eso refleja por qué, por ejemplo, en el Callao hubo esta enorme pugna que involucró al partido aprista y el caso de este muchacho que fue preso, en este momento no recuerdo el nombre, pero fue un caso muy famoso en donde se pelearon precisamente porque allí, en el Callao, es donde la cocaína en el Perú adquiere su mayor precio, $12.000. Pero una vez que ese mismo kilo de cocaína llega a Ámsterdam, llega a Amberes o llega a Londres, toma precios de 45.000 euros, ese mismo kilo, que luego es convertido en 3 kilos de droga. 45 por 3, estamos hablando de $135.000 provenientes de $1.200 al que se le paga al campesino. Esa asimetría de precios, que es muy superior en el oro, pero te digo, en el caso de la cocaína, explica el porqué de la narcotización que está ocurriendo de la sociedad latinoamericana, de la sociedad peruana en particular. Claro. No tenemos solamente economía, o sea, este concepto de economías legales, por ejemplo, un problema que hemos tenido es en el caso del presidente, el candidato a la presidencia de Ecuador, ¿no? Parte de los posibles asesinos tienen que ver con narcotráfico, y luego tenemos además otro sistema, y ahí, ¿qué trabajo has visto, por ejemplo, que ha logrado que utilicen las universidades como parte del sistema de lavado de activos? Por ejemplo, Joaquín Ramírez fue encontrado, mejor dicho, incautaron $1.300 millones a la Universidad Las Peruanas cuando lo estaba investigando Joaquín Ramírez. O sea, ¿tienes alguna referencia de ese tipo de...? Sin duda, mira, en el 2016 participamos en la comisión de Rosa Mavila que investigó los casos de penetración del narcotráfico en la política. Y obviamente los congresistas no quisieron que se les investigara, así que tuvimos que quedarnos en alcaldes y gobiernos regionales. Y recuerdo el caso de Gambini en Pucallpa y el caso de Oscorima en Ayacucho. El ámbito inmobiliario es un ámbito ideal para el lavado de activos, hasta que llegó la parte de la educación. Porque en el ámbito inmobiliario hay comprador, vendedor, son dos partes, mercado, definición, acumulación de propiedades, todavía es rastreable. Pero en el suministro de la educación estás jugando con un servicio muy mal servido por el Estado peruano y que lo pone en manos privadas sin ninguna capacidad de controlar la calidad de esa educación, como ocurre con mucho de nuestro sistema universitario. Entonces, allí el narcotráfico y otras economías ilícitas encuentran un mecanismo absolutamente útil y funcional para el lavado de activos. Y eso luego, muy inteligentemente, ha sido repotenciado por los Acuña y otros grandes zares de la educación peruana, expandiéndose y creciendo y hasta cortando palitos con el origen, porque ya no lo necesitan. En el caso de Acuña, por ejemplo, entendemos nosotros que es su padre, en el que en su momento tuvo una articulación en las Sierras de la Libertad con el narcotráfico. ¿Particularmente con quién? Con los Sánchez Paredes. Ya Acuña recibe, administra, gestiona y ahora no necesita arriesgarse tanto porque ya tiene el capital reproducido.
lo cual no significa que todavía el narcotráfico en este país esté generando una gruesa cantidad de dinero que está siendo objeto de operaciones sospechosas de toda índole. Antes eran más bancarizadas, ahora ya no, porque ahora se compra oro. Y ahí caemos en el caso de Andrés Hurtado Chibolín, que es el caso paradigmático de cómo Fuerza Popular permite que estos empresarios de la comunicación se conviertan en meros instrumentos de lavado de dinero mal habido proveniente en este caso de un clan, el de los Ciucho, que es un clan familiar con ligazones con China Popular directamente. China es uno de los grandes importadores de oro ilegal proveniente de América Latina, junto a España y junto a Bélgica, Holanda y Estados Unidos. Sí, pues, además recordemos que Chibolín ahora es el apoderado de Demetrio Chávez Peña Herrera, el Vaticano, que a su vez era el que declaró que le daba una cantidad de dólares a Montesinos para que por cada viaje que hacía del aeropuerto de las zonas del Guayaga. Totalmente. Entonces, y ahí hay un nexo, pues obviamente el fujimorismo es uno de los que con mucho más conscientemente ha estado en estos nexos de narcotráfico y política, pero han ido creciendo también otros grupos, como tú bien lo identificas, el caso de Acuña. Entonces, y toda esta, nosotros hemos invertido mucho dinero junto al lado del gobierno de Estados Unidos, supuestamente. Hemos creado una zona especial para represión del narcotráfico, que es el BRAIN, y el BRAIN sigue siendo el principal foco de producción de drogas. La guerra contra las drogas que ha promovido y promueve Estados Unidos es una gran farsa, que ha sido instrumentalizado por el Departamento de Estado, la CIA, el Departamento de Defensa y el Comando Sur para asentar su presencia en América Latina. Seamos claros con eso. Y Estados Unidos ha reproducido lo mismo en el Perú con todos estos analistas que han habido, ¿no? Me refiero a Jaime Antezana, Rubén Vargas, Carlos Basombrío, Ricardo Valdés, una serie de gentes que teorizan y analizan la problemática, pero totalmente carente de una conceptualización política de lo que hay detrás de esto. Ellos se encargan de decir, hay parlamentarios traficantes, hay problemas de corrupción, etcétera, etcétera. Pero no se ponen ellos mismos a evaluar lo que hay detrás de la lógica que tiene la Embajada Norteamericana en el Perú para controlar al Ministerio Público, para controlar a la Policía Nacional. Yo nunca voy a olvidar lo que me dijo la embajadora Lisa Quina el 6 de diciembre, un día antes del golpe entre comillas, de Pedro Castillo. Me dijo, señor Soberón, en los próximos días usted va a tener noticias mías, porque yo le había pedido que no me corten 10 millones de dólares para de vida, de desarrollo alternativo, y me los cortaron porque veníamos con una posición totalmente distinta a la de Estados Unidos. Y bueno, al día siguiente fue el golpe y bumundum, cayó Castillo y bumundum cayeron. O sea, se dio el golpe perfecto, porque se echó la culpa el propio autor. Entonces Estados Unidos no tuvo que buscar chivos expiatorios porque ya estaban. ¿No? Eso es lo que se considera un autogolpe. Totalmente. Claro, solo se golpeó y solo se mancilló y solo fregó todas las posibilidades de generar un gobierno diferente. Pero entonces, ¿qué opciones tenemos nosotros los peruanos frente a una situación como la que hemos descrito? Yo planteo directamente, en el caso de llegar a ser gobierno, hay ciertas precondiciones. La primera, no podemos pensar en ser gobierno, un gobierno alternativo, popular, democrático, si es que no tenemos mayoría parlamentaria. Si no la tenemos, es mejor no hacer gobierno. Eso tiene que entender a la población, porque sinceramente, para conducir el tipo de reformas que por lo menos en el caso de la policía y la justicia se ameritan, necesitas el apoyo parlamentario para que te den el sostén. Caso de Andrés Manuel López Obrador, que para su reforma judicial, 60% de aprobación en la Asamblea Federal y saca adelante su reforma. Entonces, esa es una precondición. La segunda precondición, poder civil sobre los policías y sobre los militares. Es clave que, yo entiendo que los policías ahora se pelean con los fiscales porque quieren dirigir la investigación, pero si no tienen
detrás de su operación y de su pistola una racionalidad de qué cosa perseguimos, para qué perseguimos y cuál es nuestra capacidad de reprimir y de guardar a los que reprimimos, tenemos que hacer una racionalización completa de la programación penal. No podemos llenar los 91.000 presos que hay en el Perú cuando nuestras cárceles tienen cabida para 67.000. Eso es echar humo. Por eso que tenemos que ser muy racionales. ¿Qué queremos perseguir? Y fundamentalmente, ¿qué le interesa a la población? Extorsión, los tráficos ilícitos y corrupción. Yo focalizaría allí la prioridad de la lucha política y político-criminal en materia. Los delitos de hurto, de bagatela, de móviles, etcétera, eso los pago por justicia restaurativa. Ya, hermanito, entrega tu celular que has robado y te damos trabajo comunitario y te vas a tu casa. Cosas de ese tipo. La cárcel en sí misma no funciona, pero para corrupción reabriría el frontón. Para corrupción, estrictamente dedicado a corrupción en la gestión pública. A mí lo que, a ver, poco para ir terminando, tenemos que desmontar todo lo que está dejando este Congreso, ¿no? Este Congreso en la práctica lo que ha dejado son leyes que en lugar de combatir el delito lo promueven. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr? Y bien me parece ese concepto, o sea, tenemos que hacer campaña no solamente por la persona, sino tenemos que hacer campaña por un equipo y que implique construir una mayoría. Y eso es un tema que tiene que estar claro en una campaña electoral de quien quiera cambiar el país. Porque si solamente va a hacer campaña electoral por querer cambiar el país y no tiene claro que la forma de cambiar el país es garantizando mínimas condiciones de libertades que te permiten efectivamente producir los cambios, y eso implica Cámara, en este caso Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que es lo que se va a elegir en la próxima oportunidad. ¿Y qué reglas desmontaríamos? O sea, ¿qué reglas que ha producido este Congreso ilegítimo? ¿Qué reglas podríamos desmontar? ¿Cuáles son las reglas más importantes que te parece que deberíamos desmontar, aparte de lo que ya hemos descrito del narcotráfico como un problema social? Tendría 3 reglas básicas. La primera, toda norma penal que implica una apertura indiscriminada de la represión, sea por aumento de penas o por ampliación de las figuras delictivas, la pondría en moratoria, para ver qué priorizamos y qué focalizamos. 1. Toda norma que debilita la acción del Estado en la prevención del delito y en la represión del delito, la pongo en stand-by, moratoria. 2. Toda norma que debilita las facultades ambientales del Estado peruano para favorecer la inversión pública, la pongo en moratoria. Ahí nomás ya van 3. ¿Qué significa? Hay que ver qué leyes son. O sea, yo creo que con una ley ómnibus que me ponga artículo 1, se desmantelan o se dejan sin efecto A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, y así sucesivamente, arreglas el problema. El tema es cómo reconstruimos un tejido que está deshecho, en materia penal, en materia de persecución del delito. Entonces, allí lo primero que hay que hacer es un acuerdo político con los militares. Nosotros vamos a entrar a gobernar, a cambiar a un país. Y necesitamos que ustedes entiendan que no se pueden meter para nada, porque nosotros sí nos vamos a meter en sus competencias. Nosotros tenemos que cambiar el esquema de seguridad nacional para impulsar la protección de la Amazonía, por ejemplo. Todos los títulos habilitantes en Amazonía, forestales, agua, hidrocarburos, a revisarlos con apoyo de los militares. En el caso de la policía, tiene que haber un manejo político civil de la fuerza policial en todo su ámbito. Yo creo que esos serían los esquemas medulares. Perfecto, y en una próxima reunión podemos conversar un poco más sobre el proyecto de la Amazonía, porque también es importante no solamente reclamar contra lo que está pasando, tenemos todos estos incendios, va a pasar, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Qué hacemos con la Amazonía? ¿Vamos a mantenerla como está? ¿Vamos a permitir que el cambio climático genere todas las condiciones que está generando? ¿Qué acciones debemos desarrollar
para tener un proyecto integral sobre la Amazonía y evitar que sea la Amazonía utilizada para todo este desarrollo de economías ilegales. Entonces creo que es un tema una deuda que tenemos que trabajar. Sin duda que sí. Bien, muchas gracias Ricardo, muy interesante tus aportes. Gracias a ti Mario y a todos tus oyentes y auditores. Muy buenas, muchas gracias a Ricardo por su participación, ha sido bastante esclarecedora en varios de los puntos y nos estamos viendo nuevamente en 15 días en otro Contaclaro TV para seguir profundizando en el análisis de las economías ilegales y su impacto en la política del país. Muchas gracias.